13 hechos psicológicos sobre el comportamiento humano. El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y comprender. Esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al ser humano vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratando de disminuir las debilidades al aumentar la atención en los puntos en los que generalmente las personas suelen fallar. El comportamiento es el modo de ser del individuo y el conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. Abarca un conjunto de conductas. Es por eso que te traemos en esta oportunidad una serie de hechos que nos harán entender el porqué del comportamiento humano. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Nuestros recuerdos no son siempre los mismos. Los acontecimientos del pasado se reconstruyen cada vez que pensamos en ellos. Contrario a lo que se suele creer, los recuerdos no están almacenados en algún lugar del cerebro donde permanecen intactos, sino que se modifican como consecuencia de los olvidos y de lo que ocurre posteriormente a ellos. Dato número 2. La mente presta atención y al mismo tiempo se distrae del otro. De una forma contradictoria, los ojos se vuelven ciegos cuando le prestan suma atención a un objeto. Los psicólogos lo llaman inattention blindness. La mente se adentra tanto en ello que desatiende lo demás. Haz la prueba y sorpréndete. Dato número 3. El ser humano quiere estar ocupado. El cerebro humano prefiere estar ocupado antes que ocioso. Por eso cuando no tienes nada para hacer, es probable que te sientas inquieto e infeliz. Dato número 4. La mayoría de las decisiones surgen del inconsciente. Cuando estás pensando comprar un televisor, por ejemplo, haces una investigación sobre cuál es la mejor opción. Comparas calidad, precios, lo que ofrece o qué es mejor para ti. Recientes investigaciones muestran que a pesar de que parece ser una decisión consciente y deliberada, en realidad es inconsciente. Psicólogos afirman que se debe a 3 factores: validación social, compromiso y reciprocidad. Dato número 5. No percibimos todo lo que vemos. Nuestro cerebro procesa la información que recibe a través de nuestros sentidos. Analiza lo que vemos y lo presenta de una manera que podamos entenderla. Cuando leemos un texto rápidamente, lo que en realidad ocurre es que percibimos la primera y última letra y lo demás lo complementamos porque ya lo hemos visto antes. Dato número 6. La mente es más fácil de persuadir cuando se está triste. La mayor tristeza del humano es perder algo valioso. Cuando se experimenta esta sensación, la mente se tranquiliza con lo que es familiar para no volver a sentir la pérdida. En este caso, ¿qué es lo que siempre nos acompaña en la vida? Las marcas. El típico caso de comprar para animar es el modo de estar en contacto directo con lo familiar. Dato número 7. Sí existe un límite para el número de amigos. El número de Dunbar comprobó que 150 personas es el límite de tamaño de un grupo social para los seres humanos. Se pueden tener muchos más, pero se demostró que solo con ese número se tendrá una relación estable. Dato número 8. La mente debe estar equilibrada para ser más eficiente. Está de más decir que la mente bajo presión no funciona. Cientos de investigaciones lo han comprobado. Por su parte, el psicólogo Robert Yerkes encontró que la excitación fisiológica o mental promueve la eficiencia, pero en casos controlados. Si una persona está eufórica, será igual de ineficiente que una estresada. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Esto nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 9.
La mente está distraída el 30% del día. Los psicólogos utilizan el término soñar despierto para referirse a los pensamientos perdidos, fantasías o historias imaginarias en las que se distraen las personas a lo largo del día. Una investigación comprobó que los trabajadores de una oficina sueñan despiertos el 30% de su día laboral. Ahora sabemos que las ensoñaciones son naturales. Dato número 10. Es más fácil decidirse por algo cuando otra persona lo hace. Aunque no nos guste aceptarlo, hay más personas indecisas que decididas en el mundo. Así lo comprobó un estudio sencillo que se realizó en Internet. Investigadores observaron que un individuo que compra por Internet elige los objetos que ya tiene un gran número de ventas. En lugar de hacer clic en el objeto que dice ser el primero en comprar, prefiere aquel que ya fue validado por 100 compradores. Dato número 11. El inconsciente siempre tiene la razón. La mente inconsciente es mucho más rápida que la consciente. A veces pasa que un vendedor está ofreciendo un equipo y dice que es el mejor. Él asegura que es una increíble compra, pero por dentro sentimos que algo no anda bien. El llamado presentimiento son las señales que manda el inconsciente para decir que algo no está bien porque ya lo evaluó de manera eficiente. Dudamos porque aún no llega a nosotros la respuesta racional, cuando en realidad solo somos muy lentos en procesarla. Dato número 12. No existen las personas multitareas. Se piensa que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pero se comprobó que la mente solo puede hacer un proceso cognitivo. No se puede leer mientras se platica o leer mientras se escucha. A veces las personas afirman tener la habilidad de realizar distintas acciones al mismo tiempo. Aquello solo es posible cuando se tratan de tareas físicas, ejemplo, caminar, que es un trabajo físico, y hablar, que es un trabajo cognitivo. Dato número 13. La mente reconstruye los recuerdos como películas. Un recuerdo no es una imagen visual, sino una energía psíquica carente de forma. Cuando se trata de recordar un evento del pasado, la mente construye una imagen diferente a lo que fue en realidad para que pueda ser procesada. Definitivamente el ser humano es una especie de animal más adentro del conjunto de seres vivientes que habitan el planeta. Pero a diferencia de todos ellos, tienen una inteligencia superior a todas las demás, lo cual le confiere facultades superiores en cuanto a sus funciones cerebrales. Estas facultades son sus funciones psíquicas o psicológicas. Saberlas controlar y entender cada una de ellas contribuye a que nuestro comportamiento ante las diferentes situaciones tengan sentido. Hemos llegado al final por el día de hoy y antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y dejarnos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios y con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.